Bienvenidos, en esta ocasión vamos a llevar a cabo tablas dinámicas. Una tabla dinámica nos permite generar reportes o resúmenes de información o de tablas muy complejas. En el siguiente ejercicio vamos a llevar a cabo una tabla dinámica que nos permita hallar el total de los costos que ha obtenido o que ha realizado cada cliente durante cada una de las semanas. Como podrás ver acá, las semanas se encuentran enumeradas del 1 al 4. Tengo los códigos del cliente, código de artículo, cantidad, precio y el total de lo adquirido. Para crear la tabla dinámica, comenzaremos seleccionando cualquier celda de la tabla. Luego nos vamos a dirigir al menú o a la ficha Insertar, como se puede ver acá. Y a continuación, daré clic en el botón Tabla dinámica. Observa la leyenda, nos dice: Tabla dinámica permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Puedes obtener un reporte o un resumen de la información de una manera muy sencilla a través de la tabla dinámica. Entonces, recordemos lo que tenemos acá: mes, de enero hasta abril, semanas, cliente, artículo, cantidad, precio y total. Vamos a sacar entonces un reporte o un resumen que nos muestre el total que ha adquirido cada cliente en cada una de las semanas. Muy bien, repito, nos vamos a la ficha Insertar, doy clic en Tabla dinámica y el sistema nos muestra una ventana indicándonos que se ha seleccionado una tabla o rango. Acá podemos ver la tabla que ha seleccionado. Esto lo lleva a cabo gracias a que hemos empezado seleccionando una celda cualquiera de la tabla. Luego nos pide que elijamos dónde deseamos colocar el informe o la tabla dinámica: en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculos existente. Lo voy a hacer en esta ocasión en la hoja de cálculos existente para poder comparar el resultado de nuestra tabla dinámica y los datos originales. Luego doy clic en el cuadro ubicación, selecciono la celda A18, es decir, la tabla dinámica se va a generar a partir de la celda 18, y luego doy clic en aceptar. Entonces se genera ya una tabla. Este cuadro que está aquí es la tabla dinámica, pero se encuentra todavía vacío. Tenemos los campos disponibles. Los campos disponibles son cada una de las columnas de nuestra tabla original o de la tabla origen: mes, semana, cliente, artículo, cantidad, precio y total. Cada columna de nuestra tabla origen forman los campos de la tabla dinámica. Voy a arrastrar el campo cliente hacia filas y observa qué sucede con la tabla dinámica. El código de los clientes se convierte en el encabezado de las filas de la tabla dinámica. Ahora voy a arrastrar semana como etiqueta de columnas y puedo ver aquí que las semanas del 1 al 4 ya se han distribuido como etiquetas de columna en la tabla dinámica. ¿Qué me permite hacer entonces esta tabla dinámica? Me va a permitir hacer cálculos que crucen la información de los clientes por semana. A continuación, arrastraré el campo total hacia valores. Y podemos ver acá, voy a reducir esta ficha, doble clic, he dado acá, estoy dando doble clic en inicio para tener más espacio. ¿Ok? Muy bien, veamos entonces qué es lo que hemos obtenido con el resultado de la tabla dinámica. Como etiqueta de fila nos ha colocado los clientes, como etiqueta de columna las semanas. Estamos cruzando clientes por semana y el valor que estamos calculando es la suma de los totales. Entonces puedo ver acá
que el cliente 12 en total, o la suma de los totales que tiene el cliente 12 en toda la semana 1 es de 120. Entonces el cliente 12, observemos aquí, acá tengo el cliente 12 en la semana 1, lo voy a resaltar, cliente 12 ya no aparece más. Podemos ver que el cliente 12 en la semana 1 tiene un total de 120. Ahora veamos. El cliente 12 en la semana 2. Cliente 12. Nuevamente cliente 12, pero en la semana 2. Acá lo tengo. Lo voy a resaltar de otro color. Nuevamente cliente 12 en la semana 2. Lo encontré acá. Cliente 12, semana 2. Ya no existe. Observa, ¿cuántos suman los totales del cliente 12 en la semana 2? Podemos ver que la sumatoria de esto es de 785 y coincide con lo que tenemos acá. El cliente 12 en la semana 2, el primer registro que presenta es de 625, el segundo es de 160. La suma de ambos nos da 785. Como puedes ver, entonces el sistema de una manera automática suma los totales de cada cliente por semana de una manera muy sencilla, ya sin necesidad que nosotros tengamos que agrupar los datos para luego poder sumarlos. El sistema se encarga internamente de hacer esa operación por nosotros. Cruza la información de los clientes por semana y los totales que encuentra en los cruces los suma. Del mismo modo, lo podemos ver con el cliente 12 en la semana 3. Veamos, cliente 12. Esta vez en la semana 3 solamente tiene un registro, que es el de acá. Cliente 12 en la semana 3, lo voy a resaltar. Y podemos ver que la suma, bueno, siendo un solo registro, es de 75. Y en el caso de la semana 4 podemos ver que el cliente 12 no figura, no ha hecho ninguna transacción en la semana número 4. Por lo tanto aparece en blanco. Además de haber obtenido la suma del cliente 12 por semana, en cuanto al campo total, podemos observar que ha sacado también un total general de las 4 semanas del cliente. Cada cliente tiene un total general por sus 4 semanas. Y además ha agregado un total ya no solamente de clientes, sino también un total por semana. Entonces yo puedo ver aquí el total de todos los clientes, todos los totales de la semana 1 de todos los clientes. Acá lo podemos ver. Acá tengo el total de todos los clientes en la semana 2, el total de todos los clientes en la semana 3 y en la semana 4. Y por último, tenemos el total general de todas las semanas y de todos los clientes, 3.709. Como puedes observar, de una manera muy sencilla, simplemente ajustando los datos, definiendo qué dato va a ser la etiqueta de fila, la etiqueta de columna y qué es lo que deseo calcular sobre el cruce de información, se obtiene una tabla dinámica que nos facilita la lectura de la información y lógicamente la toma de decisiones. Muy bien, a continuación voy a arrastrar la columna mes hacia filtro para poder hacer una explicación de este campo. Cuando hablamos de filtro, significa que vamos a presentar información que cumpla con cierto criterio. En este caso, nos está presentando los totales de todas las semanas.
sin importar el mes. Es decir, en el caso de el cliente 12, que es lo que estuvimos evaluando, podemos observar que el cliente 12 tiene dos totales. Dos totales en la semana 2. Pero uno de esos totales pertenece al mes de febrero y el otro pertenece al mes de marzo. Si yo quisiera concentrarme solamente en los meses y ver la suma de las semanas por mes, entonces aquí tengo la posibilidad de llevar a cabo un filtro y seleccionar el mes que me interesa. En este momento estoy viendo los totales de todos los meses. Se ha sumado la semana 1 de todos los meses, la semana 2 de todos los meses, la semana 3 y 4 de todos los meses. Vamos a filtrar la información esta vez por mes. Entonces aquí abro la opción, este combo, que por defecto me muestra todas, y selecciono por ejemplo febrero. Al dar clic en aceptar, podemos ver que ahora el sistema solo muestra la suma de los totales de la semana 1, 2, 3 y 4 únicamente del mes de febrero. Solo del mes de febrero. Podemos ver que en febrero el cliente 12 tiene 120 en la semana 1, tenemos 625 en la semana 2 y en la semana 3 del mes de febrero, ojo, del mes de febrero, no figura. Lo mismo, la semana 4 en el mes de febrero tampoco, como hemos visto anteriormente, tiene un total. Por lo tanto, quedan en blanco. Entonces, ahora podemos observar que la única información que se muestra es la del mes de febrero. Podemos cambiar el filtro a otro mes, por ejemplo, abril. Coloco aceptar y ahora nos muestra la suma de los totales de cada semana, pero únicamente del mes de abril. Muy bien, con eso hemos finalizado esta práctica. Espero que haya sido de su agrado y que podamos entender que las tablas dinámicas nos van a facilitar el resumen o los reportes de informaciones de tablas complejas. Cuando hablo de tablas complejas, significa que es una tabla que tiene muchas columnas, muchos datos que evaluar. Con una tabla dinámica podemos concentrarnos solamente en los campos que nos interesan para generar el reporte o resumen. Muy agradecidos por su atención y los invito a continuar con los siguientes ejercicios. Hasta luego.